siempre a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Dios, porque has escuchado, Señor, nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, porque hemos puesto delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades. Hoy queremos, Señor, que seas tú quien hable a nuestras vidas, Señor, que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues he titulado a esta predicación: ¿es el cristianismo otra religión? Es una pregunta. ¿Es el cristianismo otra religión? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjate que el tocar este tema es algo delicado. Muchas de las veces las personas están buscando ayuda para los drogadictos, para los alcohólicos. Y dicen, pues bueno, pues llévalos ahí, están unos hermanos, unos aleluyas. Ahí, ¿verdad? Aunque te lo cambien de religión, pero pues ya no va a seguir, ya no va a tomar, ya no se va a drogar. Ya no va a ser borracho. Y creemos que ser cristiano es tener una religión. Bueno, hoy en día hay tantas religiones, por ahí hay un cantante del mundo que dice que ya hay más religiones que niños felices. Y yo sé que ya te la sabes. Bueno, pues cada una de las religiones, la intención es llegar a Dios. Y bueno, eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, empiezan a hacer la Torre de Babel, y ellos querían llegar a Dios por sus propios métodos, por sus propios medios. Pero Dios nos ha dejado su palabra, que es viva y eficaz, y ahí es donde sabemos, es lo único que tenemos para poder entender cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios. Si tú tienes la palabra de Dios, bueno, es lo único que tienes que ver. Es lo único donde tú puedes mirar para saber qué es lo que le agrada a Dios. Fíjate que estaba viendo acerca de las religiones en India. Los hindúes, ellos tratan de agradar a Dios. Van a tomar agua del río Ganges. Este río está tan contaminado que la gente, creen que una de las formas de purificación es ir a bañarse ahí. Otros creen que cuando una persona muere, pues hay que cremarlo y echar las cenizas en ese río. Y otros pues van y los echan ahí con todo y todo, ¿no? Entonces imagínate cómo está de contaminado ese río. Y otros creen que para obtener la purificación es necesario tomar agua de ese río. Es un agua, bueno, pues está muy contaminada, pero ellos creen que con esto pueden alcanzar a Dios. Y pues este río representa a una diosa cuyas aguas sirven para purificar. Imagínate, pues si tienen esta idea, ¿cómo les cambias ese pensar? ¿Cómo cambias ese pensamiento? O los musulmanes, ¿verdad?, que ellos buscan rezar en dirección a la mezquita. Y bueno, ellos en cualquier parte del mundo están buscando hacia dónde queda la mezquita para inclinarse hacia ese lugar. Y bueno, que no lo hagan es una falta de respeto para ellos. Sienten que no tienen una comunión con Dios. Y si nosotros vemos solo en México, bueno, ¿cuántas religiones hay? Y se cree, hay personas que piensan que el cristianismo es una religión. Mira, vamos a la palabra de Dios, al libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Cuando estés ahí me dices bien fuerte, amén. Nada más 1, 2. Eso. Dice la palabra de Dios, porque ustedes, hermanos, ¿qué dice? A libertad fueron llamados. A libertad. Fueron llamados a libertad. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, no tomes la libertad como libertinaje. ¿Sí? Y vamos a ver ahí Marcos 7, otro texto de la Escritura, Marcos 7. Vamos a leer los versículos del 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice la palabra de Dios. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: hipócritas. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué dice? Mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Hasta ahí vamos a dejarle. Fíjate, esta parte es importante. Jesús es el que está hablando aquí en este versículo 6. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, ustedes dicen que creen en mí, ustedes me alaban, ustedes me cantan, pero su corazón no me pertenece, su corazón está en otro lugar. Versículo 7, pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es la diferencia entre tener una religión y ser un cristiano. Tener una religión es seguir mandamientos de hombres. Y para que tú no te pierdas, tienes que seguir la palabra de Dios. Y ahí es seguro que no te vas a perder. Cuando tú sigues los mandamientos de los hombres, es cuando te dicen: vamos a estudiar la Escritura, y te sacan otro libro. No. Vamos a estudiar la Escritura. Vamos a la palabra de Dios. Si no, solamente te están enseñando mandamientos de hombres. Y bueno, ser un cristiano es tener una relación personal con Dios. No es tener una religión, es tener una relación personal con Dios. Aunque hay muchas personas que se cambian de religión, salen de una religión y vienen aquí a armar otra religión. ¿Cuándo es cuando se arma otra religión? Cuando empiezan a seguir los mandamientos de los hombres, o empiezan a poner sus propios estatutos, sus propias leyes. Y Jesús dice que esto no es lo que le agrada, ¿sí? La religión es una creencia en Dios, de acuerdo con la fe del propio corazón de esa persona, según su conveniencia personal, según su personalidad o cultura. El cristianismo es una convivencia o una relación de intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, reconociendo a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Esta relación está de acuerdo a las Santas Escrituras. Vamos a 1 de Timoteo, donde estoy tomando esto. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Estamos ahí, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque hay, ¿qué dice? No, pero que no lo has leído. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un Dios, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ahí nos dice que se llama Jesucristo y es hombre, ¿sí? Entonces, la gente hoy se conforma con decir: es que yo creo en Dios, o le basta decir: es que ya creo en Dios. Pero esto no es importante delante del Señor. Fíjate ahí en Santiago 2:19 nos da la respuesta que no basta solamente con que tú creas en Dios, porque nos dice que también los demonios creen en Dios. Santiago 2:19. ¿Ya estamos ahí? Sí, ahí la palabra de Dios dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y hasta tiemblan. O sea, no basta con creer en Dios. Tienes que seguir las enseñanzas del Señor. Tienes que seguir la palabra de Dios, lo que el Señor está pidiendo. Si no, te desvías del propósito de Dios. Y bueno, en las Escrituras tenemos ejemplo de personas que llevaban una vida de religión, una vida religiosa, pero vivían en el pecado. Y esto es tan común hoy en nuestros días. La gente está buscando religiones donde acomodarse, donde pueda sentirse tranquilo, cómodo. Y bueno, la palabra de Dios
nos dice cómo debemos caminar, cómo debemos vivir. Vamos a ir a Proverbios, es uno de los capítulos que me agrada mucho. Vamos a ver Proverbios capítulo 7. Sí. ¿Estamos ahí? Lo saqué de la nueva versión internacional, pero sí quisiera que lo leyeras ahí en Proverbios capítulo 7. ¿Estamos ahí? Proverbios 7, está antes del 8. Seguro. ¿Estamos ahí? 7, vamos a leer, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice la palabra de Dios: me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes, 7, ¿sí? Entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. De pronto, la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca halla sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello y lo besó. Y con todo descaro le dijo, cheque este versículo 14, tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Esta es una mujer religiosa, una mujer que cumple con la tradición. Cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que ellos tenían que ofrecer sacrificios, tenían que ofrecer al Señor algunas ofrendas, y ella dice, hoy he pagado mis votos. O sea, es una mujer religiosa. Pero fíjate aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Voy a leer el 14 en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera. Dice la Reina Valera: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, hoy he cumplido con mi religión. Dice, tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. Te lo voy a seguir leyendo en la Reina Valera para que no te me pierdas. Dice el 16, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. 19, ¿qué dice? Porque el marido no está en casa. Era una mujer adúltera, pero cumplía con sus votos. Era una mujer adúltera, pero cumplía con lo que decía la palabra de Dios. Y eso no es de extrañarnos para nuestros días, porque aunque nos lo marca aquí en Proverbios, nos enseña del cuidado que debemos tener. Muchas de las veces nos cumplimos, nos sentimos que hemos cumplido con el Señor cuando vamos a la reunión, cuando nos congregamos, cuando cantamos, pero después vivimos vidas desenfrenadas. Y creemos que con esto le agradamos a Dios, porque ya cumplimos con asistir a la congregación, a la reunión, a las alabanzas y a las adoraciones. Y bueno, pues fíjate con esta mujer, ¿qué pasa con ella? ¿En cuál versículo íbamos? Versículo 19. Dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, ¿qué dice? Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta
traspasa su corazón. O sea, una mujer religiosa, un hombre religioso son un peligro. Sí, 24. Ahora pues, hijos, óiganme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque, ¿qué dice? A muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Una persona religiosa. Y ella sentía que iba a ir al cielo, ella sentía que iba a ir a la presencia de Dios porque había cumplido con sus votos. ¿Qué relación se puede tener con el Señor? Se cumple con el voto, se cumple con el tiempo de oración, se cumple con la estancia en la casa de restauración, se cumple con la despensa, se cumple con el diezmo, pero cada uno hace lo que mejor le parece. Y creemos que esta es la vida cristiana. Fíjate lo que dice en el libro de Amos. Vamos al libro de Amos, capítulo 5. 5, 21 y 22. Para que sepas que aunque traigas tu diezmo, que aunque cantes, aunque alabes al Señor, fíjate lo que dice el Señor. 5, 21 y 22. Sí, vamos a leer hasta el 23. Ya enojados, digo, ya encargados. Dice la palabra de Dios: aborrecí, abominé sus solemnidades y no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofrecen su holocausto y su ofrenda, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé, ¿qué dice? Salmodías de tus instrumentos, por más que bailes, que cantes, que aplaudas, dice el Señor, no las escucharé, no las recibirá. ¿Sí? Y los fariseos, bueno, pues ellos eran los que conocían de la Biblia, conocían de las Escrituras, pero llegaron solamente a conocerla, no la vivían, no la ponían en práctica. Mateo 23. Vamos a leer Mateo 23, versículo 2 en adelante. Versículo 2 en adelante. Vamos a leer desde el 1. Sí, 23, 1. Dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, que ellos tenían como fundamento las escrituras, las enseñanzas de Moisés. Versículo 2, 3 dice: así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjate esta parte de la escritura. Estos hombres religiosos conocían las escrituras, ellos conocían las enseñanzas, pero no las ponían en práctica. Ellos le decían a la gente: tú haz esto, haz aquello, y así dice la escritura, pero ellos no lo hacían. Y Jesús está en contra de esas enseñanzas. Y es por eso que hoy tú tienes que conocer las escrituras, pero vivirlas, ponerlas por obra. Jesús nos invita a ser genuinos y no a llevar una vida de apariencia, porque dice Él que eso es hipocresía. Cuando analizamos el Nuevo Testamento, encontramos a la iglesia primitiva cometiendo muchos errores, y es necesario que estudiemos sobre esto. Se entiende, fíjate, esta parte de la iglesia primitiva se entiende que ellos no tenían la Biblia. Hoy nosotros la tenemos en más diferentes versiones, tamaños, colores, pero la iglesia primitiva no tenía la palabra de Dios, no tenía la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero hoy tú tienes, ¿verdad?, los evangelios, tienes Hechos de los Apóstoles, tienes las cartas, tienes Apocalipsis, tienes toda la revelación. Y yo creo que era entendible lo que ellos vivían, pero esto no les justificaba delante de Dios.
Y en la iglesia se siguen cometiendo tantas cosas porque estamos viviendo de una forma religiosa, no estamos confiando en el Señor, o empezamos a hacer cosas que no tienen que ver con la libertad a la que el Señor nos llama. Me comentaron alguna vez uno de los maestros, yo no vi esto, que hay un lugar donde las mujeres se ponen un chongo, o sea, y es necesario que vayan con ese chongo porque dicen que ahí va a reposar el Espíritu Santo. ¿De dónde lo sacaron? No sé. No sé de dónde sacaron esa enseñanza, pero lo predican, y la gente que va ahí, pues imagínate. Hay lugares donde una mujer, si se corta el cabello, ya no es agradable para la congregación. Y esto es algo tan importante cuando entendemos lo que es la libertad a la que el Señor nos ha llamado. Hay congregaciones que son hermanos nuestros, sin embargo, en ellos es tan importante que la mujer lleve un velo. Y si no, le presan uno ahí, pero ella no puede entrar así sin velo a la congregación. Y son cristianos, estoy hablando de cristianos. Alguna vez les compartí eso, no sé si fue en una de las reuniones, en una de las clases de los chavos, que había un hombre, había una iglesia grande, una iglesia muy de gente de dinero. Y ahí pues entraba pura gente importante. Y un día un hippie se metió ahí, se coló ahí. Y entonces pues la congregación, pues así cuando ven a alguien que necesita ayuda, toda la congregación, pues pásele bienvenido y que no sé qué, que Dios lo ama y que Dios lo va a restaurar, que Dios lo va a levantar. Y bueno, pues a hippie fue, bueno, pues un buen recibimiento. Y él empezó a sentir la presencia de Dios, el amor de Dios, que él dijo, yo no me quedo con esto. Y salió y se fue por toda la banda. Y al rato ya la congregación estaba llena pues, de gente de dinero, pero también estaban ahí los hippies. Y esto ya no le agradó a la congregación. Dijeron, no, eso ya no está bien. Y hablaron con el pastor y dijeron, no, esta siempre ha sido una congregación respetable. Y usted decida, ¿se quedan ellos? Nos quedamos nosotros. No podemos estar juntos. Y el pastor muy sabio dijo, yo no quiero una congregación respetable, se quedan ellos. Y se quedaron los hippies. Y de ahí salió un ministerio, hombres que evangelizaron. No te tienes hippie, ni digas que amén. Bueno. ¿Sí? Entonces ve esta parte tan importante, que el Señor nos habla a vivir la libertad, pero a predicar el Evangelio. ¿Sí? Jesús nos invita a presentar el Evangelio real. Sin embargo, nosotros somos los que ponemos los límites en cuanto a religión, en cuanto a congregación. Vas a ver ahorita en Navidad, la iglesia se divide, que si se pone algo de Navidad, que si no se pone, que si es del enemigo, que tantas cosas que se ve por eso, que si hay que celebrar, que si no hay que celebrar. Que nadie sabe cuándo nació Jesús, que por qué vamos a hacer la cena de Navidad. Y bueno, en lo que ellos pelean, nosotros nos comemos el pavo. ¿Me parece? Pero es algo que se vive en la iglesia. Es algo que está viviendo la iglesia. Y fíjate que la iglesia de Corinto, una iglesia donde Pablo empezó a predicar, una iglesia donde se vivía la maldad, donde el pecado estaba algo así como en Ticomán. Primera de Corintios 5, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y es uno de los textos que a veces pudiera ser un poco difícil de comprender, pero sin embargo la palabra nos enseña cómo debemos caminar. Primera de Corintios capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Vamos a leerlo y vamos a estudiar esta porción de la Escritura. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, bueno, está Pablo escribiendo a los Corintios, 1 de Corintios 5, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, de cierto se oye que hay entre ustedes, ¿qué dice? Está hablando a la iglesia, está hablando a los santos, está hablando a una congregación. No está hablando en una pulquería, no está hablando en un bar, está hablando a la iglesia. Dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer, ¿qué dice? Su padre. O sea, estamos hablando de la iglesia. En la iglesia se estaba viviendo esto, en la congregación se estaba viviendo esto, pero cantaban las alabanzas, pero aplaudían, pero adoraban, ¿sí?
Versículo 2. Y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten, ¿qué dice? Con los fornicarios. ¿No serán los sicarios? A lo mejor se equivocó el escritor, ¿no? No se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose, ¿qué? Aleluya, fuera fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o altivo, o marihuano, o piedroso, o ladrón. Con el tal, ¿qué dice? Ni aún coma. Santo Dios, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos entonces aquí en la casa de restauración? Porque aquí el Señor está diciendo que con esos ni aún coman, ni te juntes, ni les hables. Ve esta porción de la Escritura, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. El Señor dice que con los borrachos ni los saludes, ni les hables. ¿Qué será de los marihuanos, de los activos, de los piedrosos, de los ladrones? Dice aquí. ¿Qué hacemos entonces con la iglesia? ¿Qué hacemos si el Señor está diciendo que no nos juntemos con estos? Y aquí había una situación tan fuerte en la iglesia de Corinto. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Había en la iglesia, en la congregación, porque no está hablando fuera de la congregación. Esto no es para los que estaban fuera de la congregación, sino para los que estaban dentro, para la gente que se reunía a alabar al Señor, para aquellos que habían dicho: yo acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Y dice que uno de ellos ya tenía a la mujer de su padre. ¿Cómo ves? Y se jactaban y decían: aleluya, gloria a Dios, y abrazando a su pollote, ¿no? Dice, fíjate esta parte, dice en el versículo 2, dice: y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado? ¿No deberían de haber más bien hecho lamento por este cuate? Y ahí en el versículo 1 dice: y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni entre los pecadores más pecadores se toleraba este pecado. Y la iglesia lo estaba tolerando. Y Pablo escribe a la iglesia diciendo: el tal se ha entregado a Satanás. Échenlo a Satanás. Santo Dios. Pues no que queremos que todos se salven, no que queremos que todos vayan a la presencia de Dios. Y Pablo está diciendo que este se ha echado a Satanás. Fíjate ahí en el versículo 3. Versículo 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, en el día del Señor Jesucristo. Esto es importante. ¿Sabes que hubo una santa inquisición? Y se tomaban de estos textos para decir: el tal, vamos a entregártelo a Satanás, y ahí se los aniquilaban. Que esa santa inquisición de santa no tuvo nada, porque torturaban a la gente.
la mataba. Y allí hubo tantos cristianos que se fueron, que decían, a ver, ¿se está leyendo la Biblia? También va para allá ahora, tortúrenlo, que renuncie al Señor Jesucristo. Entonces, imagínate si nosotros no tenemos clara la enseñanza. Y muchas de las veces nosotros mismos toleramos el pecado dentro de la congregación. Muchas veces se tolera el pecado. Había comentado que la persona que nos iba a dar 1.200.000 para empezar la construcción del terreno, bueno, pues resulta que se dedica a la mafia, a cosas de maldad. ¿Crees que con eso podemos levantar la casa de Dios? No. Pero es 1.200.000, no estamos hablando de 30 pesos. Pero tú que dijiste, no, pues ya cómo le vas a poner, porque pues tenemos que construir ese lugar. Y ve la importancia, ¿por qué a veces se tolera el pecado? ¿Por qué a veces se tolera el pecado dentro de la congregación? Y no nos dice la Escritura qué pasaba con ese hombre, pero todos estaban envanecidos. O sea, decían, ya Cristo nos liberó, Cristo ya te limpió, pues toma esa mujer, órale. Pero era la mujer de mi padre, no le hace, pero Dios no quiere que se quede solo. No es bueno que el hombre esté solo, le dio su ayuda idónea. Pero la palabra de Dios no cambia. Y vamos ahí a Levítico 18:8. ¿Por qué es importante escudriñar toda la Escritura? Amén. Levítico 18:8 nos dice la palabra de Dios: la desnudez de la mujer de tu padre. ¿No es 18:8? 18:8. Dice la palabra de Dios: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. O sea que un hijo no podía tener relaciones con la mujer que había sido de su padre, con su madrastra. Y esto es importante. Al parecer el padre ya había muerto y él había tomado a esta mujer, pero ni aún así se le permitía. ¿Sí? Eso también lo vemos en Deuteronomio 22:30. Deuteronomio 22:30. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Y Deuteronomio 27:20 lo habla más suavecito, con más tranquilidad, ya no es tan fuerte. 27:20: maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Que así sea. ¿Sí? Fíjate, la misma cultura de gente pecadora veía esto como algo grave, y la iglesia lo estaba tolerando. Recuerdo alguna ocasión estaba predicando ahí frente al parque de Chiapas. Por ahí hay una tiendita donde se reúnen varias de las personas que viven en condición de calle, y les estaba predicando, ¿no? Pues que se venían para la casa de restauración y ese tipo de cosas, y de repente uno de ellos, que se veía que estaba con ellos, pero no era de calle, y me dice, ¿qué, tú eres cristiano? Y le digo, sí. No, y le digo al chavo, no. Miren, ahí en las congregaciones está lleno de borrachos, lleno de maldicientes, lleno de marihuanos, no, y pues así toda la lista. Le dije, no, y te falta todavía. Pero por la gracia de Dios es para restauración. Para restauración, no para apapachar el pecado. Y ciertamente la gente se queda admirada de eso. ¿Qué hay en las congregaciones? Lo que nos dice la palabra de Dios: lo vil, lo menospreciado. Ahí está, porque esto eligió Dios, pero no para que siguieran viviendo de esa misma forma. Dice, volvemos ahí a 1 Corintios 5. Vamos a leer los versículos 3 y 4 nuevamente. Dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de la autoridad que tiene un cristiano, la autoridad que tiene como hijo de Dios. Pero Pablo hablaba fuerte. Dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que echárselo a Satanás para la destrucción de la carne? Pues Satanás se lo va a querer echar completamente, no nada más la carne. Esto implicaba sacarlo de la congregación. Esto implicaba decirle que no pertenecía a la congregación. Y hay lugares donde se lleva esta práctica. Recuerdo una vez un amigo que yo todavía no conocía de la palabra de Dios. Él me decía que su papá era pastor y él embarazó a una chica de la congregación. Y el papá en la siguiente reunión, delante de toda la congregación, le dijo: a ver, fulano, pásale para acá. Pasó a su hijo al frente y dijo: este malhechor se va de la congregación, no pertenece a la casa de Dios, se va. Y hay de aquel que se le acerque, y siendo su hijo, y lo sacó de la congregación. Dijo: él embarazó a una de las chicas de la congregación. Papá afuera. Y toda la congregación: ¿no es su hijo? ¿No es su chavo? Pues así lo sacó. Y él tuvo que regresar a pedir perdón al papá y hacerse responsable de la chica. Y entonces la congregación lo volvió a aceptar. Esto es entregárselo a Satanás para destrucción de la carne, porque no podía recibirlo, porque él era el pastor y dijo: no, aquí no lo vamos a recibir, queda fuera de la congregación. Y a ver, él podía decir: no, pues me voy a otra congregación. Pero ¿cómo crees que iba a estar su corazón? Sabiendo que lo sacaron de su congregación, que su padre lo sacó de la casa de Dios. ¿Crees que iba a estar muy contento alabando al Señor? Por supuesto que no. Y esto es lo que Pablo está diciendo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que al estar fuera de la congregación, al estar fuera de la casa de Dios, de la cobertura, entonces él pueda sentir que necesita de Dios. Y a cualquier congregación donde se vaya, va a sentir la necesidad de Dios. Es por eso que cuando tú te sales de la congregación, cuando tú vas a decidir cambiarte de congregación, lo tienes que hacer en el orden de Dios, para que te vayas en la paz de Dios. Y bueno, pues este hombre fue sacado de la congregación. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí el Señor lo que nos quiere hablar a través de la palabra, ¿sí? Es que a veces nosotros nos gozamos, sí, nos gozamos de la libertad que el Señor, con la libertad que el Señor nos ha hecho libres, nos declaramos libres de pecado. Pero cuando todavía apapachamos el pecado, el Señor dice: se están jactando. Y esto no es grato para el Señor. No estamos tomando las cosas de Dios con la seriedad que debe de ser, sino queremos o empezamos a querernos burlar de Dios. Y ya vimos que Dios no puede ser burlado. Dice: no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Durante la semana, en los de la casa de restauración, estuvimos estudiando, ¿no? Ha quedado claro esa parábola de la mujer que escondió en 3 medidas de harina un poco de levadura. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que un poco de levadura leuda toda la masa. Hablando de todo esto, Pablo estaba diciendo: si este se queda aquí, al rato todos van a hacer lo mismo. Todos van a buscar pretextos. ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué aquel se casó con la doña y yo no puedo? ¿Y por qué él sí puede hacer esto y yo no? Entonces Pablo está diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa. Y fíjate, sacarlo de la congregación no era cualquier cosa, era algo que tenía que ser difícil. Proverbios 9:8.
Proverbios 9:8, dice la palabra de Dios, no reprendas al escarnecedor. ¿Qué es escarnecedor? Al burlador, al burlón. Dice, no lo reprendas para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Imagínate si de por sí ya está rebelde en la congregación y todavía lo vas a corregir, va a terminar odiándote. Pero bueno, pues el Señor nos invita a hablar, nos invita a corregir. Dice en el versículo 7, límpiese pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Límpiense pues de la vieja levadura. Bueno, los judíos tienen por costumbre que antes de la Pascua, ellos días antes empiezan a limpiar toda la casa para que no haya levadura, para que durante la Pascua ellos no tengan levadura. Lavan ropa por si el niño se metió una galleta en la bolsa del pantalón y ahí hay levadura, la limpian. Y esta es una forma religiosa, es hacer las cosas solamente por costumbre, por religión. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos nueva masa. Ya no tenemos levadura, fuimos limpios ya en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6. Amén. 6:9. Estamos hablando a los Corintios nuevamente, de donde estamos estudiando. Dice la palabra de Dios, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los marihuanos, ni los activos, ni los piedrosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nos da la lista aquí. No heredarán el reino de Dios. Pero fíjate, el 11 dice, y esto eran algunos. Y eso es lo que nosotros queremos escuchar de la casa de restauración. Y esto eran algunos. Pero ya no son. Y esto eran algunos. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la palabra nos enseña que pudimos tener todo ese tipo de prácticas, pero ahora ya somos lavados, ya somos santificados. Y el Señor dice, son una masa nueva, una masa que no tiene levadura, porque la levadura representa corrupción, representa maldad. Y es por eso que Jesús dice, un poco de levadura leuda, contamina toda la masa. Y hoy el Señor quiere hablarnos acerca de todo esto, porque muchas de las veces nosotros nos conformamos solamente con estar en las reuniones, con cumplir con el devocional. Pero realmente mi corazón le pertenece al Señor, o estoy dejándome contaminar todavía de muchas cosas. Pablo exhortó a hacer a un lado a quien se dice cristiano. Nos dice ahí en la palabra de Dios que no podemos versículo 9 dice, les he escrito, estamos en 1 Corintios 5, versículo 9 dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, alguno que se llame cristiano, fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dice, ni aun coma. Y esto es para que él sea disciplinado, para que él pueda entender. No comer con él, no, dice no se junten con él. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que entonces ya no le vamos a hablar? Pero desde hoy en adelante la casa de restauración, pues ya no se van a hablar ni uno.
Segunda de Tesalonicenses 3:15. 3:13, perdón. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15, versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice el 13. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. No se cansen de hacer bien. O sea, tenemos que perseverar. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. ¿Sí? Pero fíjate, el versículo 15 nos da la clave cómo debemos hacer. Dice, mas no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, cuando alguien, ¿verdad?, está llevando una vida en contra de lo que el Señor está diciendo, pues dice que esa persona se tiene que sacar de la congregación. Pero dice que no lo puedes ver como enemigo, sino como a un hermano. Sí tienes que exhortarle a que cambie su conducta, a que regrese, a que se arrepienta, a que viva una vida que glorifique al Señor. Y bueno, pues la disciplina. Si tan solo en la casa de restauración, cuando alguien se va en rebeldía, cuando alguien dice ya no quiero nada y quiere regresar a la casa, hay una disciplina. Si esta persona quiere regresar a la casa, pues lo invitamos, le damos el honor de que nos lave los trastes, el desayuno, la comida y la cena, de una semana o de 15 días nada más. Y tiene esa bendición, ese privilegio. Y esperamos que nos digan amén, ¿verdad? Pero no siempre lo dicen. Pero fíjate ahí en Hebreos 12:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 12:11. Dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces pareciera que la disciplina no es una carga de momento, pero después tiene que dar fruto. El irse en rebeldía, ¿qué implica? ¿A dónde crees que vas a ir? ¿A otra congregación? ¿Crees que pensamos que vas a ir a otra congregación? Porque muchas de las veces dicen, es que nos vamos porque aquí no hay amor. Porque los servidores son muy duros. Porque a mí no me dan pan. ¿Sí? Y bueno, pareciera que hasta ahí queda la situación, pero empezamos a contaminar a la gente. No vayas a la casa de restauración, porque ahí no hay amor. Y bueno, Romanos 2:24. Romanos 2:24. Dice la palabra de Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Por causa nuestra, el nombre de Dios es blasfemado. Y la gente por eso puede decir que tiene una religión, o que ya cambió de religión, porque ahora se junta con los cristianos. Te preguntan, ¿qué religión eres? Pues de los aleluyas. ¿Qué religión eres? De los hermanos. O a veces vienen y me preguntan, pastor, ¿nosotros de qué religión somos? No tienes una religión, tienes o debes tener una relación personal con Dios. A eso nos llamó el Señor. Y para poder tener esa relación con el Señor, todo está en la palabra. Hebreos 4:12. Hebreos 4,
todos ahí? Pero yo todavía no. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no caduca, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y fíjate que el Señor quiere restaurar tu vida solamente a través de la palabra. Cuando teníamos poco tiempo en la casa de restauración, y bueno, pues yo no tenía experiencia en cómo trabajar con las personas de la casa, pero yo veía que llegaban, no estaban a veces ni un mes y se iban. Y llegaban otros y se iban, y no, pues yo veía que no había permanencia. Y recuerdo que le decía al Señor: ¿qué hago, Señor? ¿Será que tengo que venir ir a los grupos de alcohólicos y aprenderme los 12 pasos para ponerlo por obra? Tal vez eso es lo que hace falta, o dime qué hago. El pan diario lo hemos llevado, pero antes era un librito que llevábamos aquí en la casa. Y recuerdo que ese día en mi devocional personal yo había leído el pan diario, y ese día en la noche le dije a uno de los varones: pasa a leer el pan diario. Y lo que él leyó era la respuesta de lo que yo estaba pidiendo. Sin embargo, te puedo decir que yo lo leí en la mañana, yo sabía de qué se trataba el pan diario de ese día, y en la noche él leyó, pero él leyó otra parte donde hablaba de un hombre que era drogadicto. Y este hombre fue y le dijo a su pastor, le dijo a un pastor: oiga, pastor, ¿no me puede regalar una Biblia? Y el pastor, bien emocionado, le dice: sí, claro que sí, ya la vas a leer. Dice: no, es que las hojitas están muy delgaditas para fumar la marihuana. Y pues, imagínate, pues el libro para cuántos cigarros iba a alcanzar. Entonces el pastor le dijo: no, ¿cómo crees que te voy a dar una Biblia para eso? Se quedó pensando el pastor y le dijo: mira, te la voy a regalar para que te la fumes, pero primero la vas a leer. Vas a leer una hoja y después la vas a arrancar y te la fumas. Y un día llegó ese varón con el pastor y le dijo: Dios cambió mi vida. A través de la lectura de la palabra, Dios cambió mi vida. Y lo que acabamos de leer, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Solamente tenemos que conocerla. No puedes estar siguiendo la tradición de los hombres, porque esto es una parte de animismo. Los de la casa saben de qué estamos hablando. Animismo es una creencia sin fundamento. Y muchas de las veces la familia, la gente está buscando respuestas en la religión, en el animismo. ¿Qué tengo que hacer para que mi niño deje de drogarse? ¿Qué tengo que hacer para que mi familiar deje de consumir? Y lo que les digan, hacen. Y de estas pastillas, ya se las están dando. Y llévelo con tal brujo, y ahí lo llevan con tal brujo. Y es que llevándolo a tal religión, y ya después les dicen: no, pues ahí con los hermanitos. Pues ahí lo llevan con los hermanitos y ahí no los traen. Dicen: aunque cambie de religión. No es una religión, es una relación personal con Dios. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios. Invitamos no solamente a los usuarios, sino también a sus familias a que conozcan el Evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz y puede transformar el corazón de cualquier persona. Solamente tenemos que estudiarla, solamente tenemos que escudriñarla. Y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Ponte de pie, por favor.